La primera medida de seguridad que debemos aplicar para proteger entornos industriales es medidas a nivel de red, es decir, aplicar o desplegar elementos de seguridad perimetral. Sin embargo, no podemos basar únicamente nuestra protección en elementos de red, también debemos de actuar sobre los equipos finales. Ahora bien, los equipos finales no son todos iguales y no podremos bastionarlos de igual manera o protegerlos. Por lo tanto, lo que vamos a ver en el día de hoy es justamente eso. Vamos a ver cómo podemos proteger los equipos finales en un entorno industrial. Así que, ¡comenzamos! En un entorno de planta nos podemos encontrar muchos tipos de dispositivos. Por ejemplo, podemos encontrar estaciones de ingeniería que van a tener un sistema operativo de propósito general y que no dejan de ser más que un PC. Podemos encontrar también pantallas HMIs que también pueden tener un sistema operativo de propósito general o no, dependiendo del tamaño, un pequeño firmware. Podemos tener también PLCs, es decir, donde podemos acceder a ellos, por ejemplo, desde unos servidores para interactuar, hacer labores de supervisión o incluso de control. Podemos llegar a tener unidades de control, controladores numéricos, variadores de frecuencia, switches también que permiten la comunicación entre todos estos elementos cuando implementamos comunicaciones basadas en Ethernet industrial. Pues bien, todos esos dispositivos presentan diferentes naturalezas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ordenador que un PLC o un ordenador u otro dispositivo que tiene un firmware. Entonces, ¿cómo abordamos la seguridad sobre estos equipos finales? Apoyándonos, como decimos, en primer lugar en las estrategias a nivel de red, llevando a cabo labores de separación de los dos entornos, IT-OT, o también de segmentación solamente del entorno T. Pues bien, empezando por lo más sencillo, por lo más elemental, encontramos equipos que pueden tener un sistema operativo de propósito general, donde podremos instalar alguna herramienta de protección. Aquí la estrategia tradicional es el whitelisting, es decir, la lista blanca. ¿En qué consiste? Pues básicamente es hacer un inventario de las aplicaciones que tiene ese equipo instalada, por ejemplo, el software de programación, clientes para conectarse a otros dispositivos a través de protocolos concretos como puede ser OPC UA, conexiones a base de datos, etcétera, etcétera. Pues bien, yo hago un inventario, no solamente de los ejecutables, también puedo hacer un inventario de scripts, de DLLs y luego dentro de esa lista blanca lo que yo voy a definir es qué aplicaciones permito ejecutar. Y lo que no esté en esta lista blanca, obviamente se va a denegar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bien, de que yo voy a hacer un inventario de las aplicaciones y voy a empezar a repasar. Y voy a decir, software de programación, lo autorizo. Cliente del protocolo PCUA, también lo permito. Necesito también un visor de documentos PDF para ver información técnica o manuales, también. Y todo lo que esté ahí se va a dejar ejecutar. Por ejemplo, si una ingeniería me instala un TeamViewer, una aplicación para acceder de manera remota y ver la pantalla del ordenador, pues yo eso puedo no incluirlo en la lista blanca o bien incluirlo pero denegar explícitamente su ejecución. De tal manera que hasta que yo no tenga una incidencia y necesite de los servicios de ese integrador, yo no lo voy a habilitar. Esta estrategia de whitelisting está soportada por muchos fabricantes, de hecho la recomiendan en muchos casos. ¿Herramientas que permitan esta funcionalidad? Pues bien, puede haber varias. Por ejemplo, los propios sistemas operativos pueden tenerla incorporada o también podemos optar por la instalación de alguna herramienta de seguridad que no solamente nos permita el whitelisting, sino que además tenga un software antivirus, un módulo antivirus, un sistema de detección o de prevención de intrusiones a nivel de host, entre otras muchas funcionalidades que puedan sacar, como decimos, los productos de los diferentes fabricantes. La ventaja que tenemos aquí, pues indudablemente que tenemos un sistema operativo de propósito general que nosotros podemos llegar a utilizar y sobre el cual instalar este tipo de herramientas. Pero como decimos, también hay que mirar porque el propio sistema operativo también lo puede tener y aunque sea una medida muy básica, nos puede ser de mucha utilidad.
Y para entender mejor en qué consiste, aunque el funcionamiento es muy sencillo, déjame que te ponga un ejemplo con la solución del fabricante Kaspersky Keys for Nodes, una solución orientada a proteger este tipo de dispositivos, como pueden ser estaciones de ingeniería, maletas de programación, sobre los cuales, entre otras funcionalidades, podemos encontrar la de whitelisting. En este caso, el despliegue se va a hacer a través de una herramienta de gestión centralizada, es decir, no vamos a ir equipo por equipo configurando cada una de las reglas, sino que vamos a tener un servidor central, una plataforma de gestión, desde donde los cuales vamos a hacer todos los cambios y una vez que los tengamos hecho, lo vamos a desplegar sobre cada uno de los equipos. En este caso, la solución que tenemos es Kaspersky Security Center, que va a ser donde vamos a hacer todos estos cambios, aunque luego iremos a un equipo final para ver qué es lo que ocurre, si podemos o no podemos ejecutar cierto tipo de aplicaciones. Así que vamos a ello. Aquí estamos ya en Kaspersky Security Center, en la consola de gestión, y vamos a elegir las políticas que vamos a desplegar sobre un equipo, en este caso con Windows 7. Vamos a acceder a las políticas y lo primero que vamos a hacer es ver todo el conjunto de software que tiene esa política, es decir, nosotros hemos hecho un inventario sobre los equipos finales y nos lo hemos importado. Como podemos ver, tenemos identificada la aplicación AnyDesk, la cual está en modo permitir, en modo allowing, pero también vamos a ver otra que está ampliamente extendida, como es TeamViewer. TeamViewer en este caso también se puede ejecutar cuando sea necesario. Hay que sumar que también, pues de alguna manera, este software se puede ejecutar porque hay una regla que permite la salida a internet y conectar con los servidores. En este caso, lo recomendable es a través de las políticas de separación y segmentación denegarlo. También lo podemos hacer. Pues bien, lo que vamos a hacer en este caso va a ser activar esa política. Como el software está en modo allowing permitir, pues ¿qué es lo que ocurre? Si nos vamos al equipo final y hacemos doble clic sobre el icono de AnyDesk, pues se va a ejecutar la aplicación y por lo tanto alguien de manera remota podría llegar a conectarse a nuestros equipos. Pues bien, lo que vamos a hacer va a ser buscarla nuevamente y vamos a cambiar el modo. Le vamos a decir que no se puede ejecutar en modo denying. Pues bien, localizamos, como decimos, esa entrada de la aplicación, en este caso AnyDesk. En lugar de allowing vamos a seleccionar denying. Vamos a aceptarlo y vamos a guardar los cambios. ¿Para qué? Para que de esa manera luego cuando apliquemos la política no deje ejecutarla. Vamos a ir también a la aplicación TeamViewer, la vamos a seleccionar y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a denegar explícitamente. En este caso está en la lista blanca esa aplicación, pero nosotros la denegamos, con lo cual es como si no estuviese. Una vez que hemos hecho todos los cambios, lo aceptamos, pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que aplicar esta política sobre el equipo final. Una vez que aplicamos esta política sobre el equipo final, dejamos pasar unos segundos, lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a este equipo final con Windows 7, hacemos doble clic sobre AnyDesk y como podemos comprobar, no se puede ejecutar. Y si hacemos lo mismo con TeamViewer, 3/4 de lo mismo. Doble clic y nuevamente el mensaje que no se puede ejecutar. Así es como funciona una solución basado en whitelisting. Pero claro, a un PLC, a un variador o una pantalla, pues no solamente no podremos instalar este tipo de herramientas, sino que además pues no la pueden tener incorporada dentro de su firmware o de su sistema operativo. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues no nos queda más opción que ver qué funcionalidades ha desarrollado el fabricante de ese producto, de esa pantalla, de ese PLC y ver qué podemos habilitar o deshabilitar en función de lo que realmente necesitemos. Por ejemplo, algunos PLCs traen consigo una interfaz web para poder conectarte a él y hacer unas labores de diagnóstico o incluso llegar a interactuar. Pues bien, si esa funcionalidad no la estamos utilizando, pues indudablemente que lo que vamos a hacer es deshabilitarla, porque de esa manera ese PLC no va a estar a la escucha en el puerto 80 o 443, ambos de TCP. En cambio, si realmente necesitamos esa funcionalidad para hacer labores de diagnóstico, pues también lo que podremos hacer es establecer un control de acceso, es decir, definir un usuario con una contraseña y dependiendo del usuario o la contraseña que vamos a introducir, tendremos diferentes opciones dentro de la interfaz web. También los PLCs, dependiendo del fabricante, pueden tener otro tipo de servicios, como pueden ser
SSH, como pueden ser Secure FTP, entre otros. Pues bien, debemos de acudir al manual, ver qué es lo que trae habilitado por defecto y deshabilitarlo si realmente no lo estamos utilizando, porque si no, lo que vamos a hacer es permitir que algo o alguien de una manera intencionada o no intencionada se pueda conectar a ese dispositivo y por lo tanto potencialmente hacer cambios sobre él y por ende repercuta en el proceso que este dispositivo gobierne, por ejemplo en el caso de un PLC. Y de igual manera que hemos hecho con la solución del fabricante Kaspersky, vamos a ver lo que ocurre en este caso, o poniendo un ejemplo, con productos del fabricante Siemens. En este caso he elegido tres CPUs de PLCs diferentes y vamos a ver las diferencias que existen en materia de seguridad cuando queremos proteger lo que es el hardware. En este caso vamos a ver un 1214, pero con una versión de firmware 2.0. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos ir a la parte de servidor web en general y ahí podremos activar o desactivar lo que es el acceso vía web en el módulo y también utilizar solamente HTTPS. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo queremos habilitar, pues obviamente nos va a salir un mensaje diciendo que la activación del servidor web pues reduce la protección. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se pone a la escucha en el puerto 80 y 443 respectivamente, dependiendo del modo que utilicemos. En ambos casos utilizando TCP. Y luego además, si nos vamos al menú de protección en la parte inferior, ahí vamos a ver que podemos establecer unos controles de acceso. Para eso os dejo un enlace a lo que es el vídeo donde explicábamos la diferencia entre autenticación y autorización, y en cualquier caso aquí lo que podemos hacer es que en lugar de que cualquiera que pueda acceder a esa dirección IP de la CPU de este PLC, pues obviamente nos va a requerir una contraseña dependiendo lo que vayamos a hacer. Es decir, si queremos hacer cambios nos va a pedir una contraseña que será protección contra escritura, pero si además queremos tener acceso y no podemos ver y también queremos hacer algún cambio, pues en ambos casos nos va a pedir una contraseña. Pero fijaros, por ejemplo, que si nos vamos a la otra CPU, en este caso algo más nueva, es decir, es otra versión del hardware y además la versión del firmware es diferente, ya no es la 2.0, sino como veis es la 4.7, pues bien, nos vamos a ir por un lado, a la parte del servidor web en general, que aquí nuevamente nos va a permitir activarlo o desactivarlo, pero además ya vemos que hay un menú específico que se denomina protección y seguridad, que en este caso ya con esta versión del firmware y también un cambio en el hardware, pues nos va a permitir pues proteger los datos de la configuración de datos confidenciales del PLC, pero además también establecer un control de acceso, por ejemplo, basado en niveles de acceso, es decir, que dependiendo de lo que yo vaya a configurar, dependiendo del acceso que vaya a tener esta CPU por alguno de los dispositivos, es decir, accesos de lectura, acceso por HMI o también incluso a través del software TIA Portal, pues ya me va a pedir diferentes tipos de validaciones. Y luego fijaros, también nos podemos ir a la última versión de este hardware, lo que es la serie G2 de la serie 1200. Aquí ya el hardware cambia por completo, tenemos la versión de firmware 4.1, nuevamente nos vamos a ir al menú general donde podremos activar o desactivar la interfaz web, pero fijaros además que es que luego tenemos el mismo menú como es protección y seguridad, también tenemos la opción de proteger los datos de configuración confidenciales del PLC y cuando establecemos el control de acceso no solamente nos va a permitir hacerlo, sino que además nos va a permitir utilizar la administración central de usuarios, es decir, lo mismo que sería un Kaspersky Security Center desde donde nosotros desde ahí configuramos o parametrizamos y luego lo volcamos, aquí sería cuestión de la validación de usuarios, es decir, los usuarios no serían dados de alta de manera local, es decir, no se almacenan en el dispositivo como sería la primera opción, sino que en este caso el PLC recurre a esta plataforma, a esta herramienta UMC y los recoge de ahí, es decir, los comprueba de ahí tanto lo que es las credenciales como luego también lo que este usuario puede llegar a hacer sobre la CPU o este hardware. Como veis, son notables diferencias que muestran un poco la evolución que han tenido en cuenta los diferentes fabricantes y lo han aplicado a sus diferentes versiones de hardware.
Como decimos, bastionar un equipo industrial, pues la verdad que puede ser no complejo, pero dependiendo de su naturaleza podremos optar o podremos llevar a cabo una serie de acciones o quizás podremos llevar a cabo otras. Todo depende de la naturaleza, como decimos, del equipo. Es decir, no podemos utilizar ni dar por sentado que podemos poner en marcha o extrapolar o llevar a cabo lo mismo que hacemos en un entorno IT. Porque incluso en lo que se refiere a sistemas operativos de propósito general, también nos podemos encontrar con sistemas operativos que estén fuera de soporte. En lo referente a esas soluciones es muy importante también tener en cuenta la retrocompatibilidad, que es algo que no te he dicho. Sabemos que el ciclo de vida de los equipos industriales es más largo que en un entorno IT y por lo tanto es muy probable que equipos que estén perfectamente funcionando y rindan muy bien sean sistemas operativos que sean antiguos y por lo tanto a la hora de implementar este tipo de soluciones de seguridad tendremos que fijarnos en la retrocompatibilidad. También es cierto que aunque sean compatibles puede ocurrir de que no soporten las mismas funcionalidades, es decir, no es lo mismo instalarlo por ejemplo en un Windows 11 que a lo mejor instalarlo en un Windows 7 32 bits, es decir, puede ocurrir que dependiendo del sistema operativo puedas configurar o puedas aprovecharte de las diferentes funcionalidades, puede ocurrir que no todas estén disponibles, así que es una cuestión a tener en cuenta. Como decimos, un poco como resumen, pues está claro. Primero que todo, aplicar medidas a nivel de red, es decir, buscar un enfoque de defensa en profundidad y lo primero que tenemos que hacer es filtrar las comunicaciones, separar los entornos, segmentar la parte de OT y luego implementar medidas también siempre que podamos sobre los equipos finales. Si ese equipo final es, por ejemplo, un ordenador, pues obviamente podremos instalar alguna herramienta de seguridad o incluso podemos tener algunas ya disponibles para aplicar una estrategia de whitelisting, que no es más que una lista donde nosotros decidimos qué se puede ejecutar y qué no. Lo bueno es que estas soluciones de seguridad vienen acompañadas de otras funcionalidades que permiten aportar un mayor grado de seguridad sobre los dispositivos. Importante, retrocompatibilidad, porque puede ocurrir que todas las funcionalidades no estén disponibles en función del sistema operativo. Y luego ya sobre equipos, pues sistemas embebidos o por ejemplo también PLCs, pantallas o equipos que tengan un firmware, pues ahí no vamos a poder instalar nada, entonces nos referiremos directamente en el manual a ver qué podemos deshabilitar y que no esté siendo utilizado, porque de esa manera impedimos que alguien se conecte de una manera intencionada o no intencionada. Todo ello lo que tenemos que hacer y nos va a permitir ir aplicando diferentes medidas y en su conjunto va a ser lo que nos va a permitir aplicar medidas o estrategias de ciberseguridad pues más completas dentro de nuestra organización. Como decimos, primero a nivel de red y luego en equipos finales. Y luego dentro de equipos finales, pues dependiendo de su naturaleza, unas cosas u otras. Dicho esto, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta pronto.